Bueno, podemos continuar entonces para las personas que ya están y para aquellos que se incorporan. Este es el webinar número 2 de hoy. Estamos, eh, bueno, agradecemos la presencia de la presidenta del ICOM, del Comité Paraguayo de ICOM, Consejo Internacional de Museos, la arquitecta María Gloria González. Agradecemos también el apoyo del FONDEC. Estoy retomando la última parte de la presentación anterior, que tiene que ver justamente con nuestro tema, ¿verdad? De arte y política. Increíblemente, como si fuera un guión, yo digo, hecho para Netflix, realmente. Aunque ustedes no crean, hubo una revolución, varias revoluciones, pero una en especial que a mí me tiene así totalmente consternada y sorprendida, que fueron financiados con obras de arte de un coleccionista paraguayo. Entonces síganme atentos porque yo les voy a ir mostrando con fechas lo que se va consignando. O sea, fui extrayendo, imagínense que el diario íntimo, este señor, Juan Silvano Godoy, lo escribe todos los días de su vida, ¿verdad? Entonces yo fui extrayendo algunas fechas donde se va viendo cómo se van, digamos, confabulando las cuestiones artísticas con los intereses políticos. El 26 de noviembre de 1901, Godoy va a Buenos Aires para comprar armas para el golpe revolucionario, estábamos diciendo que es contra el presidente Emilio Aceval. Pero el vendedor no aceptaba pagos financiados y el que le estaba financiando a Godoy era Ferreira. Era Ferreira, ¿verdad? Estaba el general Ferreira, el doctor general Ferreira. Él es el que le estaba financiando, pero con la idea de que se paguen cuotas y demás. La cuestión que no hubo negociación posible. Godoy ya tenía que embarcar las municiones, porque estas cuestiones así, ustedes imaginarán de ver todas las tantas series de Netflix, ¿verdad? Uno termina sabiendo de que este tipo de golpes revolucionarios tienen como su tiempo, ¿verdad? O sea, si pasa mucho tiempo ya alguien puede cantar, hacer de campana, como se dice, y se puede abortar y fracasar la revolución, que de hecho muchas veces le pasó al propio Godoy como revolucionario. Imagínense, Godoy compró 30 millones de municiones Remington. Ahí les puse las municiones Remington como eran. A un señor que se llamaba Jorge Lesser, pagando con 4 pagarés del Museo Nacional de Bellas Artes, que habían estado firmados por su director Eduardo Schiaffino, que le había comprado varios cuadros en cuota a pagar. O sea, recapitulando, Godoy tenía una colección de arte, adquirida, como le dije yo, en el Salón Francés de 1888. Perfecto. En un momento él necesita plata, porque ese también es un mito que se escribe y se escribe y se escribe, que era un multimillonario que tiraba la plata. Y yo voy viendo cómo el tipo de repente gana mucho dinero y después está en la lona, no puede ni pagar el alquiler. Estaba necesitando dinero y se desprende de unos cuadros con Schiaffino, ¿verdad? Con él, o sea, se va a ver a su amigo y le ofrece. Schiaffino acepta, eran buenísimos los cuadros, y le compra. Pero Schiaffino, o sea, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, ¿verdad? Una entidad que dependía a la vez de un ministerio, no sé de cuál, de Justicia, Educación, de alguno de esos, creo que el de Justicia, le paga con pagarés, le paga pagarés como en un año y medio le pagó los cuadros, ¿verdad? Y Godoy ya venía cobrando varios pagarés, ya tenía. Totalmente cuando él negocia esto con estas municiones, él todavía tenía pagarés de los cuadros de Schiaffino. La trama es muy simpática. Primero imaginarse que Schiaffino no tenía ni idea que su firma iba a terminar en un comerciante de armas, ¿verdad? Esa es una de las cosas increíbles. El 28 de noviembre, o sea, 2 días después, él ya tiene la mercadería, pongo como él escribe ahí en su diario, él va temprano para hacer embarcar la mercadería, que eran las municiones para la revolución,
A las 15 horas zarpa el barco de Buenos Aires, donde vuelve Juan Silvano Godoy. O sea, Juan Silvano Godoy también se regresa en el mismo barco. En la parte, digamos, de los depósitos van las municiones y él va como pasajero de primera, ¿verdad? El 4 de diciembre de 1901 llegan a Pilcomayo, donde hay un puerto. Y encima de ese puerto estaba recién inaugurado. Recién la Marina Argentina había inaugurado un puerto en ese lugar, ¿verdad? Presenta su carta de recomendación para el subprefecto. O sea, él no iba solo ni a las tontas ni a locas. Él iba muy bien recomendado, ¿verdad? ¿Quién le armó toda la recomendación? Creo que en algún otro slide después yo lo digo. El general Garmendia. Garmendia seguro que le suena a ustedes porque fue un general argentino que luchó en la guerra del Paraguay por la Argentina, ¿verdad? Pero que tenía mucha cercanía con el Paraguay. Y él se propone escribir una historia de la guerra del Paraguay. Para escribir la historia de la guerra del Paraguay, en Buenos Aires, Garmendia lo busca a Juan Silvano. Lo busca y puedo decir que hasta lo persigue, porque muchísimas veces iba y Juan Silvano no estaba, otras veces estaba enfermo, dolorido, porque era medio enfermizo, otras veces se hacía negar. Finalmente un día, Garmendia, en una exposición de arte, nuevamente, fíjense, el arte y la política. Garmendia cuando lo ve, le dice, si Mahoma no va a la montaña, montaña irá a Mahoma, ¿verdad? O sea, el viejo adagio que se dice cuando alguien no te hace caso. Finalmente ahí charlaron, después ya se invitaron y demás, y se quedaron amigos, ya hubo una relación y ahí Godoy le abre la biblioteca, ¿verdad? Le abre la biblioteca para que Garmendia y le pasa datos, le pasa texto, le concede entrevistas, de manera que el libro que Garmendia escribe sobre el Paraguay está basado en las fuentes que Godoy le pudo conseguir, le fue consiguiendo, ¿verdad? Ese Garmendia, fíjense, en 1901 era nada menos que comandante en jefe del gobierno. Entonces obviamente tenía todos los contactos y Godoy, después de haberle ayudado muchísimo a escribir su libro de historia y haberse ido varias veces con Schiaffino y a ver el arte y a la galería Whitcomb y por todos lados, en Castillo y Freita, en todas las galerías de la calle Florida, y tener largas conversaciones de arte, es que Juan Silvano Godoy encuentra el momento en que necesita un favor de Garmendia y le va y le pide que le blinde su carga. Le pide que le blinde su carga, que esa carga le cuenta la verdad. Garmendia dependía del presidente Roca. El hecho llega a oídos del presidente Roca, porque el propio Juan Silvano Godoy, cuando logra pasar las Remington, las municiones a Asunción, logra atravesar, porque eran barcos argentinos, ¿verdad? Logra que lleguen seguros, digamos. Él mismo como que se alegra o se mofa, o no sé cómo decir, pero él mismo menciona las Remington llegaron perfectamente, todos los bultos, y ahí dice, imagínense, vean la parte azul, baja 22 bultos con 30 millones de tiros Remington. Tiros le llaman a cada balita, ¿verdad? Quedaron guardados primero en depósito y después eran trasladados a Asunción. Y él cómodamente llega como pasajero de primera a la Asunción. O sea, las balas quedaron primero ahí. Pero les decía que él cuando ya está seguro y las cosas salieron bien, dice, bueno, llegó todo seguro y con conocimiento del presidente Roca. Él mismo pone en su diario íntimo. Por eso les digo, hay cosas que no vamos a encontrar en la prensa, no vamos a encontrar en otro tipo de archivos, no vamos a encontrar cuestiones que tienen de intimidad y de secreto. Solamente leyendo un diario íntimo se develan este tipo de cosas, ¿verdad? Que en ese momento podía costarle un escandalete al presidente de la Argentina, siendo consciente que estaba blindando las balas con las cuales se le iba a deponer al presidente paraguayo. Imagínense lo gravísimo que es a nivel de política internacional, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es el origen de todo? Los cuadros de Schiaffino. O sea, los cuadros que Godoy le vende a Schiaffino
son los que pagaron los Remington. Y eso es lo que a mí me parece absolutamente fascinante como historia de espionaje, digamos, ¿verdad? Porque es una cosa que uno diría, esto no puede ser verdad, esto se le escribió, se le ocurrió a algún gran escritor, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que los 22 bultos con los 30 millones de tiros quedan guardados en el depósito. En Pilcomayo, él llega a Asunción a la noche y esa misma noche lo visita al intendente Juan Manuel Sosa Escalada, que era parte del complot revolucionario. Sosa Escalada le da aviso al doctor Ferreira, al general doctor Ferreira, le da aviso de que salió todo bien. Perfecto. Son todas como cartas son maneras como Godoy, así como uno ahorra en la vida dinero, él iba haciendo como una caja de ahorros, pero de capital social, ¿verdad? Lo que llaman los sociólogos, del capital social, ¿verdad? No solo el capital económico es lo que le generaba el acceso a la cultura y a la sociabilidad, sino que Godoy invierte el tema, utiliza la cultura y las relaciones como capital social, y eso le lleva después a acceder a un buen pasar económico. Bueno, entre los cuadros que financiaron la revolución, esta historia continúa, ¿verdad? El 6 de diciembre de 1901, visitas a la noche, reunión de 1 hora y cuarto con el general Egusquiza sobre política militante. Luego se reúne con el doctor Benigno Ferreira, le da el resultado de su misión, conversa sobre los puntos principales para, para el porvenir, ¿verdad? O sea, cuáles son los siguientes pasos. El tema es que en ese momento había como dos revoluciones. En un lado estaba Ezcurra, y, protegido por Egusquiza, digamos, y en otro lado estaba Benigno Ferreira y otro grupo, ¿verdad? Y fíjense cómo Godoy no deja de hablar con ambas partes. O sea, los balines, en realidad no son balines, son balas Remington, ¿verdad? Eh, Son financiados por Ferreira, pero no por eso él deja de hablar con las partes. Él mantiene siempre como buenas relaciones porque se da cuenta que el Paraguay es un polvorín. Y el Paraguay en ese momento era revolución tras revolución tras revolución. Entonces, nada era seguro. Y lo que él tenía era un proyecto a largo aliento. Y necesitaba que las revoluciones del Paraguay no arruinen los proyectos culturales. Y en eso realmente son pocas personas que tienen ese juego de cintura, ¿verdad? Bueno, en relación a Ezcurra, ¿verdad? Habíamos dicho también en el webinar anterior que Godoy movilizó con sus escritos a la prensa extranjera a favor de Ezcurra. Habíamos dicho eso también. ¿Y cómo Ezcurra le va a compensar? El 17 de mayo de 1901 ingresa a conversar con Ezcurra y este le dice que tan pronto se arreglen las cosas de su candidatura le va a compensar. Él en ese momento en el diario dice algo así como que por fin Ezcurra me prometió algo. O sea, como que la vengo remando, vengo hace rato haciéndole propaganda por todos lados, escribiendo su biografía, hablando con sus amigos personales que tenía en prensa, en política, en todos lados, a nivel internacional, que no era solo Buenos Aires, en Montevideo también, en Brasil tenía, en Chile tenía, o sea, tenía muchas, en España tenía una red realmente, y él esparce todo eso. Entonces, él ahí consigna en el diario, bueno, finalmente dijo que me va a compensar, que me compensaría, dice. El 24 de diciembre de 1902, Ezcurra, ya presidente de la República, le ofrece a Godoy el cargo creado para él, director general de archivos, bibliotecas y museos. Y el decreto sale en enero de 1903. Esta foto es muy interesante, porque acá está Godoy. Esta foto me la dio Rubén Capdevila, gentileza del archivo de él, y me pareció muy interesante porque acá está un Godoy que estábamos tratando de ver de qué edad era Godoy en este momento, porque a los dos nos parece que está como muy avejentado. Bueno, acá no lo puedo ampliar, pero se lo ve ya mayor
y sin embargo tenía 51, 52 años. Entonces, ahí es donde entra la parte física, fisiológica, digamos, el estado de salud de él se iba complicando con una serie de cosas. Tenía gota, tenía problemas de circulación, tenía cuestiones en una rodilla, tenía una artrosis, o sea, se le iba complicando ya en esa época. Ahí tenía reuma, no sé si deformante o cómo era, en un momento él tiene ahí él escribe en el diario íntimo qué le dijo el médico, ¿verdad? ¿Cuál era el diagnóstico? Entonces, hay días, por ejemplo, que 3, 4 días él se pasa en cama, mismo siendo director general, ¿verdad? Y le traían de la dirección del Archivo Nacional y demás, le traían los papeles para firmar a su casa, pero él en cama varios días. Entonces, suponemos que es por eso, porque si ustedes se fijan, este es Viriato Díaz Pérez, su yerno, y a él se lo ve muy jovencito. Claro que la conclusión nuestra también fue claro, era vegetariano, hacía yoga todo el día, o sea, era muy especial también Viriato, ¿verdad? Pero hay una diferencia muy, muy importante, no solo de edad, sino de estado físico, ¿verdad? Este era, ya me voy a acordar, pero es un escultor, es un artista, y a este todavía no le ubicamos, y posiblemente algunas de las personas que conocen, no sé si Martín Romano está conectado o no, hay personas que conocen mejor esa época. Yo querría saber si este no es Doroteo Vareiro, que era uno de los principales ahí jefes, digamos, de archivo, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, este es un trabajo que está en proceso, o sea, todavía hay, hay, hay investigación todavía pendiente, pero ya está bastante madura como para poder compartirla con ustedes. La misma estrategia, la misma estrategia que utilizó en varios momentos para derrocar varios gobiernos, Godoy utilizó con el ministro Manuel Domínguez. O sea, ese canje de cultura por que el Estado me financie. Que el Estado financie un proyecto que además es un proyecto nacional. O sea, el proyecto de un museo nacional no puede quedar tan chiquito, pequeñito en el ámbito de una sola persona, ¿verdad? Sino que lo que él ofrece es un proyecto nacional importante, un proyecto de biblioteca nacional ampliada. Ya existía la biblioteca nacional, pero la biblioteca Godoy era aquello que realmente le dio esa consistencia, digamos, y esa calidad, ¿verdad? A la Biblioteca Nacional de Paraguay. Entonces, en 1908, Godoy pone el museo a disposición del presidente Albino Jara. Fíjense cómo van cambiando los gobiernos, ¿verdad? Nos saltamos varios años de 1901, 1903, 1904, la revolución, pero como hay tanto material, como les decía, pongo esto como un ejemplo, como en 1908, en la revolución, donde asume Albino Jara, también él hace esos intentos. ¿Y quién era en ese momento su vínculo? Manuel Domínguez, porque Manuel Domínguez fue ministro de Justicia y de Justicia, Educación e Instrucción Pública. Es decir, Manuel Domínguez, su amigo, su ex abogado y demás, pasó a ser jefe de Godoy en este momento, en 1908. Y es ahí que Godoy le propone que haya un aporte importante del gobierno al Museo de Bellas Artes para así él entregar esa colección, ¿verdad? Le dice entre los argumentos que es una colección de arte privada que tiene alto valor y puede dar brillo al gobernante que lo ponga a disposición del público. Fíjense ahí como nuevamente la política y el coleccionismo. Si tuviera que formar una colección de bellas artes de tales características, el Estado paraguayo tendría que pagar un precio exorbitante. Y por supuesto que sí, sí tenía, a nivel de museo, tenía Murillo, tenía Tintoretto, tenía un montón de obras y seguía comprando obras. Él seguía comprando. Siempre lograba alguna cuestión de pago en cuotas. Eso está todo registrado de cómo él iba comprando las obras, ¿verdad? Y también hay otro mito que siempre está en las biografías oficiales, digamos, que en realidad le hicieron sus amigos. No es que él escribió esa biografía,
¿verdad? Son biografías de sus amigos, una vez que murió Godoy, varios, Ramón J. Cárcano, Silvano Mosqueira, o sea, varias personas, Rodríguez Elías, varias personalidades, ¿verdad? Los que le conocían y los que no lo conocieron, pero conocieron después la colección. Escriben, después Josefina Pla en el prólogo que hace en 1971, creo que es el primer catálogo, y 75 el segundo de Bellas Artes, también hace una introducción y menciona varias cosas, de las cuales algunas son ciertas, otras se van desmontando a medida que vamos leyendo el diario íntimo. Una de las cosas es la finanza y los mitos. O sea, siempre lo presentan a él como multimillonario eterno, o sea, eternamente multimillonario, ¿verdad? Y encima veían que él seguía comprando obra, o sea, daba para pensar que así era, porque él seguía comprando, después de abrir el museo en 1909, él sigue comprando obra, ¿verdad? Le compra a Schiaffino, le compra a Sibori, le compra a Rusiñol, sigue comprando obra. Entonces uno dice, claro, claro que tiene mucha plata. Además, siempre estaba impecable, todo lo que tenía era de primerísima, la joya de su señora, bueno, todo. Sin embargo, fíjense esto, por ejemplo, 9 de julio de 1901. Él estaba con esa situación volviéndose, o sea, de regreso de Buenos Aires a Paraguay, pero no tenía nada permanente de ingresos, ¿verdad? Mi situación económica es sumamente incierta, así como mi posición política. Mis enemigos son las mediocridades oficiales, los jesuitas e insignificantes. Ojo, él no está hablando acá de los jesuitas, de los curas jesuitas. Está hablando de los jesuitas como una característica que se usaba mucho en aquella época. Bueno, nada, que viene de los Borbones, ¿verdad? Una forma de decir, no, ese es un jesuita. Entonces, un poco como decir hipócrita. En este caso hay que leerlo así, ¿verdad? Mis propios amigos se muestran aplastados e impotentes. Sigo, empero, con la misma entereza en mi espíritu, indiferente a la conspiración sorda de los badulaques, confiado en mi estrella y en mi porvenir. Bueno, este confiado en mi estrella y en mi porvenir realmente es lo que a él le mantuvo a lo largo de muchísimos años, hasta 1926, que fallece. O sea, va logrando pasito a pasito su proyecto de instalar museos, de instalar colecciones públicas, de que la biblioteca se haga pública, pasito a pasito. Es más, él fallece sin haber logrado que el Paraguay, que el Estado paraguayo le compre la colección, ¿verdad? Eso va a ocurrir ya después, en el 36 o 39, tengo que mirar bien, con Félix Paiva, una cosa así, ¿verdad? Pero es después de la guerra del Chaco. O sea, ya Godoy ya no estaba, ya son los descendientes de Godoy los que consiguen venderle al Estado la colección, ¿verdad? Sí consiguió con estos distintos gobiernos colorados y liberales y de distintas facciones, eso hay que decir, él siempre se fue como ubicando, diríamos que era una persona que era pragmática, tenía el pragmatismo político. Él iba entrando en cada momento histórico político porque sabía que no iba a durar mucho. A veces los que llegaban eran más amigos, pero a veces no, ¿verdad? Entonces tendría que ver la manera de instaurar lo que necesitaba instaurar, que era el gran proyecto del museo y la biblioteca pública. Por eso esto de confiado en mi estrella, en mi porvenir, a mí me parece que tiene todo el sentido. O sea, eso marca el tono con el cual él continuaba a pesar de las tormentas, ¿verdad? Y él mismo se convertía en tormenta, o sea, también hay que decirlo, ¿verdad? No era ni un santito, él mismo podía ser una tormenta y podía derribar un gobierno. 10 de enero de 1903, dice, don Marcos Ávila me ha traído un cheque de 200 pesos, está en Paraguay él, ¿verdad? Acepta la garantía sobre las piezas de oro. Un par de gemelos de puño con mi monograma trabajados por Fabre. Una lapicera, de oro también. Un alfiler con una moneda antigua. 4 botones de cuello o puño. El interés corre desde la fecha. Escuchen bien, esta es la última operación con Ávila. Escuchen bien, está hablando de un usurero, de un prestamista, al cual él durante los últimos 30 años se pasó llevando, y eso en el diario se ve muy bien, ¿verdad?
que prácticamente 2 veces al mes él va al banco con algo que cobró de otra cosita, retira una joya, pero enseguida va y empeña con otro prestamista y es un girar y girar en torno a las deudas y a los préstamos. Lo que sí tenía él era con qué hacerlo, ¿verdad? O sea, tenía muy buena joyería del momento en que se hizo rico, del primer momento, que sería ese 1877, del asesinato de Hill, a 1888 él tiene buena plata, hasta ahí podríamos decir había buen dinero. Él le culpa al gobierno de 1890 de la Argentina, que hubo todo un descalabro financiero, y una corrida de banco. Él le culpa a eso, que él se quedó mal, ¿verdad? Pero eso él no lo pone en el diario íntimo. Él eso le escribe a Juan Bautista Gaona, una carta cuando era presidente Gaona, para tratar de que Gaona le apoye con el Museo de Bellas Artes. Él le cuenta ahí el por qué él se tuvo que volver y por qué él se quedó sin trabajo y sin dinero, ¿verdad? Entonces, como él no lo pone en el diario íntimo, yo creo que hay que sopesar ahí cuánto hay de una cosa y de otra, de verdad y de postura, digamos, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta es la última operación con Ávila, con el usurero. Fíjense la fecha, 10 de enero de 1903. Él hace pocos días salió su decreto, él ya era nombrado. O sea, él sabía que a partir de ese mes, él ya tenía para cobrar, él ya tenía para cobrar un sueldo. Él pasa a ser un asalariado a partir de ese momento. Entonces, está bien, no le dieron toda la plata que él quería para el museo, pero ya le dieron un sueldo, ¿verdad? Y con eso él se va a mantener, o sea, él como director general va a morir como director general hasta 1926. Y con eso él mantuvo a la familia y demás. Entre paréntesis, los primeros 2 o 3 meses no le pagaron el sueldo y tuvo que volver hizo una subasta de libros y tuvo que volver a empeñar algunas cosas. Y bueno, con esto yo voy concluyendo esta parte también, ¿verdad? Algunas conclusiones que podemos sacar es del diario de Godoy y del registro y de estudiar la historia a través de diarios íntimos, que eso es lo que yo creo es necesario en el Paraguay mismo para investigadores de los museos, cuando hacen sus guiones, o sea, no se queden solamente con los textos impresos. Hay mucha parte de la historia que no queda impresa, pero puede quedar en una fotografía, en una esquelita de amor, en una recomendación que alguien pasó en una tarjetita privada, en un telegrama que pasó un amigo a otro, o en un diario personal, en un diario íntimo. Entonces, algunas conclusiones, ¿verdad? No son todas, pero algunas que podríamos quitar es, por un lado, que el diario de Godoy no es solo un registro, es la trama o mímesis, si vamos a tomar a nuestro autor Paul Ricoeur, es mímesis que él construye para justificar por qué un hombre de cultura debe estar cerca del poder. O sea, esta construcción del personaje, de construirse a sí mismo como un personaje, tiene que ver con generar un relato que finalmente es como la profecía autocumplida. Yo genero un relato y me voy convirtiendo en mi relato. Esa sería la lógica. Al narrarse, él se convierte en un personaje histórico diseñado por él mismo. Godoy hace de su vida una obra de arte y con magistral destreza consigue que el gobierno paraguayo le financie su legado histórico para la posteridad, el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Por qué digo acá que le financie? Porque está bien, yo le dije hace un ratito, no le compraron la colección. Ah, perfecto. Pero ¿qué consiguió en los próximos años, verdad? Aparte de tener él un sueldo, de ponerle en un sueldo a su yerno, que no era cualquiera, era Viriato Díaz Pérez. Además hay que decir que Viriato cuando asume el cargo de director de archivo no era todavía yerno de Godoy y no estaba de novio con Leti, la hija. Y eso hay que decir para poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Porque si no es, le puso a su yerno. No, le puso al intelectual Viriato Díaz Pérez que después se convirtió en su yerno. Eso en honor a la verdad hay que decirlo. Sí le consiguió un cargo a Mosqueira, que también era un intelectual. Sí hay un montón, una playa de intelectuales que él va
recomendando y que va de alguna manera poniendo como investigadores, como colaboradores. Ahora, yo le dije, no le compraron la colección, cierto, pero empezó a conseguir rubros. Empezó a conseguir el primer rubro que él necesitaba era para alquilar una casa. Bueno, al principio hubo ahí como un distanciamiento con Gondra como ministro, hubo unas internas porque adentro del ministerio al mismo le jugaban mal. Entonces, al principio van a ver cómo en 1909, me adelanto un poquito, él va a abrir por sus propios medios. Lo digo en un ratito. Pero sí, en todos estos años, de 1903 a 1909, él consigue que aparezcan rubros de limpieza, de sueldos, de salarios. Después ya consigue rubros de alquiler, de casas y demás, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, él va consiguiendo un montón de cosas de que el Estado se vaya haciendo cargo. Es como que en canje él pone al servicio la colección. Bueno, y las preguntas que siempre hay que hacerse, ¿verdad? ¿Qué función cumplen las imágenes de lo propio y de lo ajeno en el proceso de la formación del Estado-Nación? ¿Qué papel desempeñan estas imágenes dentro de exposiciones, museos y en el marco de celebraciones públicas? O sea, en su función de imágenes públicas. O sea, un retrato privado como el que vimos recién de Godoy, en determinado momento, como sería hoy que todos lo estamos mirando, ya es el retrato de una persona que tiene una imagen pública. ¿Cuáles son las conexiones transversales que existen entre el poder político y los museos, las exposiciones y cómo pueden ser analizadas? Y vamos un poco más atrás para, para, para retomar el tema del coleccionismo de más atrás, que son las antiguas cámaras de curiosidades, siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, ¿cómo el inicio de los museos tuvo que ver con esa opción por fabricar un mundo en miniatura? Es como yo me traigo todas las maravillas del mundo, todas las situaciones extremas que pueden ser barbaridades, fealdades o beldades, cosas maravillosamente bellas de arte, toda la maravilla que me ofrece la naturaleza, las plantas exóticas, todas las plumas, todos los objetos que se crean en el mundo, pero se guardan en una o varias vitrinas, en un lugar que se van a llamar cámaras de curiosidades. Esto era una aspiración de la nobleza, no existían cámaras de curiosidades a nivel popular, ¿verdad? Esta era una práctica noble y el solo hecho de que sea un lugar como casi prohibido, exclusivo, cerrado, guardado, le daba un valor, revestía un valor superior, ¿verdad? O sea, era aquello que poquísimas personas podían llegar a ver. Solamente aquellos grandes viajeros como Humboldt, Oruguendas, que era parte de Humboldt y que llegó al Paraguay, o personas así de grandes aventureros pudieron ver con sus ojos tantas maravillas del mundo. Sin embargo, la nobleza, toda la cuestión de la monarquía, digamos, tenía como un elemento de poder el poder acceder a estos objetos en pequeñas cámaras y en la total privacidad con sus amigos, ¿verdad? Sabemos que es la simiente de los museos y también hay que ver cómo la política siempre estuvo presente. ¿Por qué? Imagínense esto, por ejemplo. La primera exposición en el Museo del Louvre, 1785. Este es el Cours Carré, ¿verdad? El Salón Carré, digamos, del Louvre. Y miren la fecha, 1785. Miren la fecha. Todavía no era la Revolución Francesa. Todavía no era la Revolución Francesa que promocionaba y que publicaba y que a todos los vientos lo que publicaba era que la cultura es de todos para todos y que todos tienen derecho a acceder a la cultura y que la libertad individual, bueno, eso viene con la Revolución Francesa, ¿verdad? Y justamente abajo la monarquía
porque guarda todos estos tesoros, ahora los tesoros se tienen que exhibir al público. Claro, eso fue después del Museo del Louvre abierto públicamente y demás. Pero fíjense cómo algunos años antes de que estalle la revolución, ya la monarquía tenía necesidad, tuvo necesidad, sintió la presión, tanto a nivel de la prensa, tanto a nivel ya de los movimientos populares que le hacían saber al rey, ¿verdad? A Luis XVI y a su esposa, ¿verdad? Que eran tremendamente impopulares. Entonces, ellos gestaron, digamos, una estrategia para poder tener mayor cercanía con el público, para parecer más cercanos, parecer más humanos, para que el público, el pueblo los acepte, porque realmente el pueblo lo que tenía era hambre y rabia, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo en esta crisis de legitimidad, por eso puse ahí, que es el origen político del museo, en 1785 el Palacio del Louvre abre las puertas. Eso que estamos viendo ahí es una colección que era monárquica, donde se abren las puertas para que el pueblo le abren a todo público, para que el pueblo pueda disfrutar. Por supuesto que sabemos, si hacemos un estudio de los gustos, que los que más querían acceder no era el pueblo raso, ese que pedía pan y que le dijeron comer torta, ¿verdad? No era ese que estaba hambreado y que va a ir a Versalles a incendiar y a reventar todo. No eran esos los que estaban ávidos de entrar al Cuscarrey, ¿verdad? Pero sí había una burguesía, digamos, emergente, rica, banqueros, comerciantes, industriales, ¿verdad? Personas que tenían el dinero y no podían acceder a los gustos de la monarquía, no podían acceder al patrimonio monárquico. Entonces, era con esta primera camada, digamos, con esta capa social, que también estaban enojados, que también eran parte, eran los revolucionarios, eran los que después, en 1189, van a cortar cabezas. Entonces, para aplacar las iras y para mostrarse como más, suavizar la imagen del rey, se abren se empiezan a abrir semanalmente y después ya se hace costumbre, pero se hacen como los salones, los primeros salones abiertos, ¿verdad? A la gente. Entonces, esto sirvió por un lado para desviar la atención de los gravísimos problemas que había, ¿verdad? Y de todas las críticas que se le estaba haciendo a la monarquía, que cada vez llevaba más dinero y hambreaba más al pueblo, digamos. Y también es muy interesante ver cómo coincide esta apertura del Salón Carré con tiempos donde empieza a instalarse un estilo neoclásico. Esas figuras serenas, esas formas más tranquilas, que por supuesto después Napoleón va a aplicar y demás, van a ver los propios estilos, ¿verdad? De Napoleón I, III, etcétera. Pero hablemos en este momento, en un momento pre-revolucionario, donde la monarquía, que en realidad la monarquía, la estética de la monarquía era el rococó, ¿verdad? Era una cuestión así ya pasada de formas, digamos, ¿verdad? Exuberante. Y bueno, ni qué decir, ustedes saben el estilo rococó cómo es de complicado, ¿verdad? Bueno, de abigarrado, digamos. Entonces, una manera también de estar más cerca de las nuevas, estas burguesías emergentes, fue el estilo neoclásico, ¿verdad? Entonces hay como una serenidad, es como decir, bueno, bajemos un poco nuestro perfil, el perfil tan monárquico, tan inalcanzable, y acerquémonos más a la gente común. Entonces es muy interesante ver cómo antes de la Revolución Francesa ya los museos hablan un idioma político y ya hacen una especie de coup d'etat, ¿verdad? Ya hacen un golpe de Estado visual, estético, simbólico. Y eso es como muy valioso y es muy interesante que las personas que trabajamos en museo tengamos muy claro que los museos siempre esconden de alguna u otra manera un papel político, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo estas burguesías ya revolucionarias, en plena revolución, acá ya vemos cuadros colgados, ya vemos el coleccionismo, ya empiezan
todas estas personas burguesas, los banqueros, los comerciantes que disponían de dinero, empiezan a comprar arte y empiezan a promover salones de arte. Entonces, el arte se vuelve como un espacio, los salones artísticos donde se produce arte, se consume arte y se prepara a las personas, se prepara el gusto para el arte, ¿verdad? Todo esto ya queda, ya no es monárquico, esto ya queda en manos de las burguesías. Entonces, tenemos un perfil de coleccionista que se va a desplazar de aquella exclusividad nobiliaria, monárquica, ¿verdad? Hacia otro espacio que es la burguesía ilustrada. Como les dije, banqueros, comerciantes, altos funcionarios del nuevo régimen, por supuesto, ¿verdad? Estos nuevos compradores, impulsados por la riqueza generada en la revolución industrial del comercio global, ya no buscan el arte solo como un símbolo de linaje. O sea, ellos ya no era, antes el arte era, bueno, tal colección del conde fulano, o del varón no sé cuánto, o de la princesa tal cosa, ¿verdad? Sino como una herramienta ya de ascenso social y de legitimación intelectual. Pero es un ascenso social que tiene nuevas reglas. Tiene las reglas de la liberté, la fraternité, la egalité, o sea, tiene las reglas napoleónicas, ¿verdad? Ya no es, miren, soy coleccionista, entonces acá estoy yo soy monárquico, al revés. Yo soy de la modernidad, digamos, del pensamiento moderno y de las libertades. Bueno, en Buenos Aires, por supuesto que Buenos Aires, incluso más que otras capitales de América Latina, Buenos Aires fue uno de los primeros lugares donde se instala un coleccionismo fuerte. Decíamos antes que hay un auge importante después de 1880, 90, después hay un bajón en 1890, después vuelve a repuntar, pero digamos que hay un auge importante en las riquezas que se producía en un país que está generando mucha riqueza y al mismo tiempo, así como decíamos, aquellos banqueros, financistas, comerciantes, lo mismo se da con toda una élite intelectual y, o sea, una élite burguesa que busca lo intelectual. Así es. Y ahí es donde el arte y la política nuevamente se van a dar la mano. Porque son, en definitiva, redes de poder. Ah, perdón, tenía que decir que estas fotos son, la de arriba es la del Jardín Florida. El Jardín Florida era un lugar donde, como de recreo, donde toda la élite porteña iba a recrearse porque siempre había buenos conciertos, traían maestros espectaculares, había orquestas siempre. Y ahí, en 1888, se hizo una gran exposición francesa que fue anunciada en toda la prensa local y extranjera, ¿verdad? Yo les puse la foto que conseguí del Jardín Florida afuera, acá había unos pabellones donde se ponía, y puse otra foto para que tengan idea de otra exposición que se hizo unos años después, que también fue una gran exposición francesa en el Bon Marché, que quedaba ahí nomás, quedaba a paso del Jardín Florida. O sea, los dos estaban sobre calle Florida, por decir, y el Bon Marché es donde funcionaba o funcionó el primer Museo Nacional de Bellas Artes, el que fundó Schiaffino, ¿verdad? Entonces, como no conseguí, por ahora, no conseguí una foto de la exposición de 1888, les puse esta como referencia para que vean cómo se sigue utilizando esa museografía donde se enciman los cuadros, o que le llaman horror vacui, una cosa así, o sea, como horror al vacío, ¿verdad? Que ya venía de la monarquía, la continuaron en el Museo del Louvre, la continuaron en el Museo del Prado, o sea, los grandes museos seguían colocando los cuadros de esa manera de ocupar toda la pared. Entonces me pareció interesante ver cómo en 1888, desde luego que eran así las exposiciones, en 1908 continúan con ese mismo gusto, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los compradores de la exposición francesa en Buenos Aires? Fue una exposición que tuvo muchísimo, ¿cómo se dice? Mucha prensa,
Ya meses antes la prensa decía, van a venir los grandes maestros franceses. Bueno, era como que toda la capital, por lo menos todo Buenos Aires, esperaba que lleguen la famosa exposición francesa. Finalmente, cuando llega la exposición francesa, no le ayudó mucho la crítica que le hicieron en la prensa. La misma prensa que esperaba le dio realmente, le bajó, digamos, unos comentarios críticos que no le hizo favor a nivel de ventas, porque era un proyecto financiero. O sea, esto había un agente que venía, instalaba los cuadros y tenía que venderse, ¿verdad? Tenía que producir. Era como una gran galería de arte. Entonces, la exposición fue comercialmente un fracaso, pero a nivel de público, de afluencia de público, fue un éxito absoluto. No anoté nomás el número, pero eran miles y miles de personas por día que iban, ¿verdad? Y además se pagaba para entrar. Era una exposición que había que pagar para entrar. Era una especie de la expo de acá, ¿verdad? Solo que esto era para ir a ver arte original francés. ¿Cuáles eran las críticas? Bueno, una de las críticas era, por ejemplo, que casi no había impresionistas. O sea, los críticos, lógicamente, eran personas que sabían de arte, de lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Entonces pretendían que vengan ahí ya lo último de lo último, ¿verdad? Lo más experimental. Esto era una colección más clásica, era una colección francesa que tenía realismo, tenía paisaje, tenía desnudos, tenía muchas cosas interesantes, naturaleza muerta, o sea, era una muy buena posición, pero los críticos definitivamente esperaban otra cosa. Entonces, a nivel comercial no les fue tan bien, pero había algunas muy buenas piezas que fueron compradas por Aristóbulo del Valle, Lucio Mansilla y Juan Silvano Godoy. En toda la prensa decía el coleccionista paraguayo Juan Silvano Godoy, en toda la prensa. O sea, eran así como vistos como los tres millonarios que fueron y dijeron, este quiero, este quiero, este quiero, este quiero, ¿verdad? Godoy compró 7 obras. También uno de los problemas de esta exposición, o uno de los problemas de la crítica, eran que eran obras de gran formato. Había obras muy grandes. Entonces también decían, bueno, no va a poder entrar para todos los gustos. O sea, si alguien ya tiene su casa ocupada o adornada las paredes, no había como esa vertiente de cosas más pequeñas en general. Sin embargo, nosotros vemos que Juan Silvano Godoy tiene un Courbet en su colección, o sea, compró un Courbet. Yo todavía no di, les cuento porque les vuelvo a repetir, esta es una investigación que está en proceso. Yo todavía tengo que hacer un viaje a Buenos Aires. Todavía no di digamos, los recibos finales de lo que compra Godoy. Entonces sé de algunos que compró, pero me falta saber si compró el Courbet en esta exposición o si compró más adelante, ¿verdad? Eh, Habíamos dicho que entre 1888 y 1890 fue un momento clave para la circulación del arte europeo en Argentina, porque bajaron los impuestos, unos impuestos altísimos que había para la importación de obras de arte. Fíjense que no es casual, nuevamente hablando del arte y de la política, ¿verdad? ¿Quién hizo aprobar la ley? Acá les muestro, acá está el señor, que dicen que era el más hermoso de la época, era el dandy de la época. Bueno, Lucio Mansilla, él siendo diputado hizo aprobar la ley de que se levanten los impuestos para que circule libremente toda la obra de arte europeo, ¿verdad? Entonces, o casual, Lucio Mansilla va a la exposición y es uno de los compradores. O sea, ahí podemos ver como él como político tenía unos intereses, pero él como coleccionista también. Entonces ahí está el ciudadano que vota, que no está mal, no me parece mal hacer una ley para que ingrese ese tipo de arte, ¿verdad? Además los argentinos no estaban comprando arte argentino, ese también es todo otro capítulo. Los argentinos no le compraban al Malarro, a De la Cárcova, a De la Valle, a todo lo que estaban viniendo ya de Europa, los becarios, no le compraban. Entonces se justifica, bueno, compremos arte europeo.
Era la lógica del momento. Entonces ahí podemos ver la suma de capitales, ¿verdad? Capital social, capital cultural, capital económico. Yo puse acá los cuatro personajes que a lo mejor más influyeron en Godoy en esos años, 1888, 1890, por ahí, en sus compras. En las biografías oficiales dicen que Juan Silvano Godoy compraba arte francés y armó su colección con el consejo de Aristóbulo del Valle. Eso siempre, siempre se menciona, ¿no? Increíblemente, Aristóbulo del Valle decía que él, porque Aristóbulo del Valle es como que vino de una infancia muy pobre y es el típico self-made man, es el hombre que se hace a sí mismo, o sea, un tipo que tuvo que trabajar durísimo, estudiar durísimo, ir haciendo su carrera, ¿verdad? De a poco. Y entonces, después fue toda una personalidad, Aristóbulo del Valle, ¿verdad? Como todo. Pero sin embargo, él decía que no, que él se juntaba con los que más sabían, entre ellos Godoy Esquiafino, y con los coleccionistas, porque eran ellos los que le hacían ver el arte de otra manera. Entonces, eso también es súper interesante, poder, y eso ¿dónde se encuentra? Se encuentran en cartas, eso no se encuentra en una historia, libro impreso oficial, están en las correspondencias, en las que se van llevando entre amigos, ¿verdad? Bueno, Aristóbulo de Valle, importantísimo, Eduardo Schiaffino, el primer director, el fundador y el que sería el equivalente a Godoy, es el que le estuvo atrás al Estado argentino para que abran el Museo Nacional de Bellas Artes, hasta que consiguió la aprobación y consiguió ser él el primer director, ¿verdad? Y él armar la colección y él comprar la colección. Adolfo Carranza es el primer director, el fundador, el promotor, sería lo mismo de Schiaffino, pero para el Museo Histórico Nacional. Y aquí les voy a dejar flotando una pregunta, ¿verdad? Para que ustedes esta noche duerman y sueñen con la pregunta y mañana me escriban y me digan, ya tengo la respuesta. ¿Por qué creen ustedes que en el Paraguay nunca prosperó la idea de un museo histórico nacional? Esa es la pregunta. La pregunta está abierta, yo no tengo la respuesta tampoco. Es una pregunta que me hago hace muchos años. O sea, ¿por qué todos los países, justamente con las mismas circunstancias, ¿verdad? Independizados, ya sea de España, de Portugal, países independientes, burguesías liberales, o sea, muchas características parecidas, y ellos quieren tener control sobre la historia, quieren controlar el relato. Entonces, para eso se crean los museos nacionales de historia, Museo Histórico Nacional, donde sea que vayan. Entonces, ahí que yo sigo nomás el webinar, pero les dejo la pregunta: ¿por qué Paraguay nunca tuvo, ni tiene, nunca hubo una discusión de diputados hablando de un Museo Histórico Nacional? Nunca. Hace un mes vi que hablaron en las cámaras para hacer algo de la historia, qué sé yo, pero tenía que ver con Ministerio de Defensa, con historia militar, o sea, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, ya faltan pocas. La colección Godoy en Buenos Aires, ya vimos que él colecciona mucho lo europeo, pero es muy interesante ver cómo él empieza a preparar su viaje, su regreso a Paraguay, y empieza a vincularse con quienes puedan darle respuestas a cosas que él no podía hacer. O sea, él no era escultor, él no podía hacer ciertas cosas. Entonces, empieza a tener ciertas amistades, entre ellos Darré va a ser muy importante, Guillermo Darré, el italiano veneciano, ¿verdad? Que vivía en Buenos Aires, y va él a ir creando una colección histórica paraguaya. Una de las cosas, hizo varios bustos, mandó a hacer varias pinturas y demás. Una de las muy importantes fue esto que ven a la derecha, que es el cenotafio, se dice, o catafalco, como le quieran llamar, del general Díaz. O sea, él escribe en sus monografías históricas, escribe muchísimo sobre Díaz, Curupaytú. Para él Díaz era mucho más estratega que López. En un momento pareciera que él es antilopista,
Sin embargo, uno dice, ay, y esas largas conversaciones con Oleario, o sea, ¿cómo se bancaban si eran tan... Y yo leyendo tanto lo que escribió de López, que él, mucha crítica le hace a López, ¿verdad? Sin embargo, yo veo que él hace un desdoblamiento de la figura de López, Francisco Solano López. O sea, una cosa es todo lo que le pueda criticar a López en el campo de batalla. Él puede criticar su estrategia, él puede criticar que a lo mejor López no estaba ahí, como a lo mejor Díaz pareciera que estaba más en el frente de, ¿verdad? No en la retaguardia, bueno, cosas que dicen por ahí los críticos. Sin embargo, a la hora de la celebración de un 1 de marzo, a la hora de hablar de lo que pasó ese día de 1 de marzo, a la hora de juzgar, él como que coloca la lupa afuera y ya no lo ve a ese López al cual él critica. Él le ve al presidente del Paraguay, él ve al Paraguay, él ve, digamos, todo lo simbólico, la carga simbólica que tiene un jefe de Estado siendo abatido de esa manera. Entonces, por eso yo podría decir que él no entra ni en el nacionalismo ni en el antinacionalismo. O sea, Godoy hoy no podría estar en esas discusiones que tanto se hace, que ustedes ven en las redes sociales cómo sale chispas y pólvora y se enciende las ofensas cuando alguien fanáticamente lo defiende a López y alguien fanáticamente lo ataca, ¿verdad? O sea, para uno ya es traidor a la patria, el demonio, no sé qué, y para otro es el héroe máximo. Bueno, estos discursos, estas narrativas fabricadas, que a lo mejor tienen que ver con la pregunta que le hice anterior, el por qué no hay en Paraguay un museo histórico nacional. A lo mejor porque estas narrativas no se van a poner de acuerdo. Sin embargo, Godoy nos propone como una tercera vía. Eso es lo interesante. Nos propone verlo como persona, con todos sus vicios, sus cosas, qué sé yo, y ver su fortaleza, ver todo lo que logró. Va haciendo como una parte de otra parte y sobre todo va mirando la carga simbólica del jefe de Estado. Entonces, muy importante tener en cuenta esto, porque Godoy ya cuando viene a Paraguay y cuando habla con diferentes autoridades, hay un micrófono que creo que se disparó por ahí. Cuando Godoy viene a Asunción y va hablando con las diferentes autoridades, a medida que cambian las revoluciones, ustedes vieron cómo cambian los gobiernos. Y él con todos va hablando para instalar un museo. Él desde el primer día habla de un museo de bellas artes y de arte histórico. Él no dice histórico, no dice museo histórico, pero él habla de un arte histórico. Él se da cuenta de que la Triple Alianza había borrado tanto la memoria, había arrasado tanto, se había incendiado tanto, se había perdido tanto en archivos, en memoria, en imágenes, que era urgente recomponer a todas estas personas, estos personajes que habitan en nuestra memoria colectiva, pero que no teníamos de dónde sacar, ¿verdad? Por eso vamos a ver más adelante cómo van a hacer el retrato de los próceres, etcétera. Me voy al siguiente para completar esta idea. Bueno, y acá como algo que va a, digamos, completando todo lo que les estoy diciendo y para que vean cómo él hacía conexiones entre élites políticas y culturales de Paraguay con diferentes países, ¿verdad? Les traigo un texto de su diario que él escribe el 7 de febrero de 1902 en Buenos Aires. Él dice, en lo de Schiaffino quiere decir no en la casa, quiere decir normalmente suele ser que es en el museo, ¿verdad? A veces en lo de Schiaffino, muchas veces en el Museo de Bellas Artes, que ya era como la casa de Schiaffino. En lo de Schiaffino me encontré con el artista Martín Malarro. Martín Malarro acababa de regresar en 1902 de 7 años que estuvo estudiando en Europa y ya era un pintor que ya tenía premios, digamos, en salones europeos, ¿verdad? Comimos en el Reverchino, no, por la letra de él no pude ver cómo se llama, pero algo así como Revertino o Reverchino, evidentemente un restaurante. Y a invitación de Castillo fuimos al casino. Entre paréntesis, Castillo es el de la casa Castillo y Freitas, o Freitas y Castillo, que son los que le hicieron esta foto que yo les estoy mostrando ahí. Esa foto es toda una producción que le hizo en Castillo y Freitas,
Y con esas fotos, este Castillo que estamos hablando es el que pinta después su retrato. Entonces, al lado, y van al casino, fíjense, con Schiaffino, Martín Malarro, Castillo y Godoy, van al casino. Al lado de nuestro palco, por el casino tenía también orquestas, tenía escenario y tal, al lado de nuestro palco se encontraba el general Egusquiza, Bogarín, Manolo Gondra y el joven Rivarola. Bueno, ahí nomás ustedes ya tienen para divertirse. ¿Qué hace Egusquiza con Gondra? O sea, si uno va viendo cómo se manejaban políticamente, uno diría, estos nunca van a hablar. Egusquiza y Gondra en el mismo palco disfrutando una noche de casino. Bueno, a mi invitación, dice, Manuel Gondra se mudó a mi palco. Y fíjense cómo él dice Manolo Gondra. Manolo era como muy cercano para él, ¿verdad? Entonces él le invita, le dice, venite para acá. Manuel Gondra se muda de palco. Y le presenté a Schiaffino y a Castillo. En el pasillo, quiere decir que terminó la actividad, el concierto, salen y en el pasillo le presenta a mi amigo, a su amigo Schiaffino, ¿verdad? El director del Museo de Bellas Artes, al general Egusquiza, con quien conversó algún rato el director del Museo de Bellas Artes. Bueno, este tipo de intervenciones, que hay varias, ¿verdad? Hay varias, hay muchísimas, le diría, permanentemente se están cruzando los personajes de la cultura con los personajes políticos. Los políticos embelesados y fascinados de conocer a un director de Bellas Artes. Un director de Bellas Artes fascinado con conocer a un expresidente de la República, a un político destacado. O sea, todas estas sumas, por eso yo en un momento le puse, es el capital sumado. Es el social, el cultural, el económico, va todo. Y me pareció fantástica esta para compartirle con ustedes, ¿verdad? Y bueno, y viene lo que decíamos, que él no siempre estuvo millonario, hubo momentos muy mal, y uno de ellos es, lo que tiene que vender en 1898. Tiene que vender varias obras, acá le traigo dos. En realidad estas dos son para el Museo de Bellas Artes, después vendió otras. Pero estas dos específicamente, ¿verdad? El 1 de agosto de 1898, él ya tenía estas obras, fíjense que 10 años después, 1888, él había comprado las obras. En 1895, él regresa a Asunción, se muda con las obras. ¿Cómo sabemos que se mudó con las obras? Porque el 1 de agosto de 1898, esto que les muestro acá, en su diario íntimo, él cuenta que lleva estas obras de Asunción a Buenos Aires. Es decir, las obras ya estaban en Asunción, las obras francesas. Quiere decir que él ya pensaba, ya se estaba como acomodando en Asunción y en eso necesita plata. Necesita plata, habla con Schiaffino. Schiaffino conocía perfectamente estas obras porque había ido varias veces a su casa. De hecho, la casa de Godoy era como una galería de arte, la tenía toda armada como galería de arte, como una suerte de museo visitable a demanda. O sea, iban no solo los amigos como Schiaffino, sino que si Schiaffino le mandaba una tarjetita, le mandaba con alguien recomendándole para que abra la puerta, él también iba, eran los amigos de los amigos, digamos, los recomendados. Él le abría la puerta y él les guiaba en el museo. En Buenos Aires, después en Asunción vino e hizo lo mismo. Entonces tenemos que ver cuántos museos de bellas artes existieron antes del museo que conocemos, antes de 1909. Bueno, fíjense estos dos cuadros. El Cormón, que es este de acá, el Le Banquer de Salamín, que es el de acá abajo, que es de Cormón, y Psiquis en la Fuente. ¿Qué es lo que yo hice? Saqué la ficha que hoy el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires sube en las redes. O sea, si uno quiere visitar la colección, ellos están digitalizando la colección y van subiendo, digamos, su catálogo. Entonces, gracias a esta, digamos, a esta iniciativa tecnológica que ellos tienen, nosotros podemos saber que efectivamente los cuadros que Godoy les vendió siguen ahí. Y si ustedes se fijan en la ficha,
oficial del Bellas Artes, hoy dice fecha 1887, fecha en que se hizo la pintura, ¿verdad? Periodo arte siglo XIX, francesa, óleo. Desnudo, sobre tela, medida. Origen, fíjense. Adquisición a Juan Silvano Godoy en 1899. Fíjense cómo en la ficha lo importante que es rastrear, ¿verdad? Tener lo que se llama tanto la trazabilidad de documentos, la trazabilidad de lo que fuera. Lo importante es que los archivos tengan esta trazabilidad. Lo importante es que hoy un curador del Museo de Bellas Artes o de una exposición, lo que fuera que hace, pueda saber el origen de esta exposición. Fíjense que la fecha, el pintor Mazzerole, pintó esto en 1887, un año antes de la gran exposición francesa de 1888, donde adquiere la obra Godoy. ¿Qué podemos inferir acá? Que a lo mejor, como había tanta propaganda, no solo local, sino en Francia, de que se iba a hacer una gran exposición francesa en Buenos Aires, es muy posible que el autor haya preparado esto para enviar a Buenos Aires. O sea, que sea una obra pensada en este circuito que iban a hacer una gran exposición francesa. Todo eso podemos inferir gracias a que tenemos archivos, ¿verdad? Bueno, y la relación con Darré, yo le decía, la relación con Guillermo Darré llegó a ser muy cercana, al punto que tanto Godoy le llegó a prestar plata a Darré, como Darré le llegó a prestar plata a Godoy. Y prestar plata, digo que a lo mejor dentro de 2 días él empeñaba algo, ¿verdad? Godoy iba a empeñar unas joyas. El usurero le dijo, venía el jueves, ponele. Y el martes él no tenía, él tenía su señora, los hijos, tenía que pagar colegio, tenía un montón de gastos, ¿verdad? Entonces había ese tipo de cosas, che, me prestás por una semana tal plata, había ese tipo de intimidad, digamos, de amistad con el tiempo, ¿verdad? Y también hay unas cartas muy lindas que cuando Godoy ya vuelve al Paraguay, Darrell escribe por obras que tenía que hacerle y tal, pero es muy lindo como dice, a usted le va a encantar, le dice, ver cómo me está quedando, por ejemplo, el general Díaz o las obras que le encargaba, ¿verdad? De los próceres. A usted le va a encantar y yo mismo me voy enamorando de su país porque usted me enseñó a apreciarlo, le dice, ¿verdad? Entonces, como que Darré al final, por ejemplo, cuando hace este López, él se tiene que imaginar y para eso Godoy le daba, ya había fotografía en el momento, había grabados, había dibujos, él tenía una gran colección de todo tipo de cosas y se nota, en el archivo se ve como dice, hoy vino Darré y llevó la fotografía de fulano de tal, por ejemplo. Ahí yo me entero de algunos retratos que hoy no existen o no sé dónde están, a lo mejor están dispersos por el mundo, pero que Darré los hizo a pedido de Godoy. Y de la misma manera hacía con el paisaje. Ese paisaje para imaginarse la tierra roja del Paraguay. O sea, había un montón de cosas que estaban muy dirigidas por Godoy, ¿verdad? Después tenemos los 2 cuadros de la independencia, que siempre se critica, que no, esa es la independencia argentina. Y bueno, Darré tenía la referencia que le decía Godoy y tenía los cuadros de la independencia argentina, ¿cierto? Encima en el centenario hubo un montón en el centenario argentino de 1910 hubo un montón, un despliegue de actividades, ¿verdad? Y después, permiso, voy a tomar algo. Volvemos al catafalco de Díaz. Yo digo que esto, si lo vamos a ver como obra artística, deberíamos ponerle en la ficha como una obra conjunta de Godoy, Darré y Volpi. Volpi en realidad era un sepulturero, no sepulturero de ir a hacer sepultura, sino un funerario. Pero era de lo más refinado y era una persona que te hacía cosas de altísimo nivel, ¿verdad? Y tenía toda la parte para hacer la broncería, toda la parte de hacer la taracea, la marquetería, o sea, todo lo que uno quiera lo podías hacer con Volpi. Por más que al final el Godoy medio se terminó peleando porque
Godoy era tan exigente que nunca le terminaba de gustar el trabajo y le devolvía, ¿verdad? Fíjense, el 1 de septiembre de 1899, Darré almorzó conmigo, esto está en el diario íntimo. Abrimos el cajón del busto de Díaz. Después fuimos a la cochería de Volpi, en Viamonte, esquina Cerrito, para mandar a hacer un cajón, está algo ahí con la letra, un cajón para el busto del vencedor de Curupaytí. Volpi hijo, o sea, salió el hijo de Volpi, toma las medidas del cajón y dará un presupuesto. Darré hace un pequeño croquis del escudo del Paraguay, o sea, él tenía todos los insumos, como le digo, documentales, o sea, él va dirigiendo todo. Entonces, Darré hace un croquis del escudo del Paraguay para la esculturación del cajón. Entonces, el cajón lleva, como ustedes ven, que ahí pobrecito al león ya se le cayó la cara. Tendríamos que ver, habría que ver entre los bocetos originales, todo qué cara era, cómo, o de cuál sacó Godoy, porque él todo lo que hacía era o de una medalla que le mostraba, o de los grabados de Aguafuerte, o sea, tenía un montón de material del Paraguay. Y como les digo, él le iba indicando. Y fíjense que abajo si se fijan dónde está el escudo, fíjense que abajo están las diferentes batallas donde estuvo Díaz, ¿verdad? El general Díaz, que para él era el gran héroe de la Triple Alianza. Bueno, tras años de gestión, instala el Museo contra Vientos Revolucionarios, ¿verdad? Esta carta, fíjense, el museo se va a instalar, se va a abrir en 1909, pero fíjense esta carta, él escribe a Gaona, que yo ya les dije, había una carta el 8 de junio de 1904, y ahí él ya le explica, más o menos le cuenta su vida, de cuántos años él estuvo coleccionando, de qué tipo de obras él tiene, por qué su biblioteca es superior a la de Mitre, le dice. Y le empieza a decir, yo tengo, por ejemplo, una Vulgata latina que no hay, que solamente hay en el British Museum, yo tengo tal cosa, le empieza a describir obras que eran incunables o obras así absolutamente ya fuera de imprenta o muy especiales que ya no había y que Godoy las tenía en su biblioteca, ¿verdad? Después él tenía recortes, ¿cómo se llama? Tenía una colección de periódicos, por ejemplo, que Mitre no tenía, una colección eh, americana, le llamaba, se refiere a Hispanoamérica o Latinoamérica, ¿verdad? Pero él tenía una colección gigante también. Bueno, tenemos en la Biblioteca Nacional, como parte de la Biblioteca Nacional, la colección original de la Biblioteca Americana, ¿verdad? Digo, tenían en el sentido que hay cosas que supongo se habrán perdido, pero en la Biblioteca Nacional hoy están a buen resguardo, también eso hay que decirlo. Entonces, de 1904 les quería mostrar lo que él le dice a Gaona, cómo pasan los años y pasan las revoluciones y pasan y a cada uno él le sigue pidiendo, solicitando que el museo, que los rubros, que los nombramientos, hasta que el 18 de marzo de 1909, la mañana, él dice, esto tendría que estar comillado, se me pasó a mí nomás poner las comillas, pero esto es parte del diario. 18 de marzo, faltaban días para inaugurar. Dice, la mañana acarrean los cajones vacíos para dejar despejado el museo. ¿Por qué cajones vacíos? Porque el de su casa había llevado dentro de cajones las obras más chicas, por ejemplo, colocadas varias obras pequeñas en un cajón de madera y demás, ¿verdad? Llevaba esas cajas de su casa al futuro museo a inaugurarse, ¿verdad? Su casa era de la calle Libertad, el futuro museo estaba como si fuera, que yo les diga, Estrella y algo. Les voy a mentir porque después estuvo en presidente Franco, pero en este momento no tengo bien la referencia de a qué altura. Después, apenas lo tenga, queda prometido, digamos. Pero la cuestión es que él, yo sé que lleva de la calle Libertad a la calle Estrella. Libertad era en ese momento lo que hoy es el Hijo Ayala ya cerca de la plaza, digamos. Más o menos por ahí estaba. De ahí ellos llevan en unos carros así tirados por caballos, carros de mudanza, un servicio de mudanza, ¿verdad? Eran varios carros, iban y venían los cajones. Entonces, ¿qué pasó? Dice acá, la mañana acarrean los cajones vacíos, es decir, los cuadros que ya se sacaron, ya empiezan a preparar la inauguración.
despejando el museo, preparando la inauguración. Alborno y Zamudio, fíjense, Pablo Alborno y Juan Anselmo Zamudio estuvieron de tarde y ayudaron eficazmente en el arreglo del cuarto donde se ha colocado el sarcófago del héroe de Curupaytí. Ustedes saben que casi nunca dice Díaz. Por ejemplo, el féretro de Díaz, el sarcófago de Díaz. Él así es como parsimonioso y como que mantiene esa especie de distancia casi religiosa con el héroe de Curupaytí, ¿verdad? Con el catafalco que les mostré recién. Y fíjense cómo la casa que él alquila, era un segundo piso de una casa sobre la calle Estrella, y no era muy grande, tenía 3 o 4 habitaciones máximo. Y fíjense cómo él destina una habitación para el héroe de Curupaytí, en la cual también va a colocar cuadros que le había pedido a Darré, cuadros paraguayos, digamos, de héroes de la independencia. O sea, había toda una sala dedicada a la historia paraguaya, ¿verdad? Eso es muy interesante. Bueno, el domingo 28 de marzo es la inauguración. Y fíjense que a partir de este día, muy interesante, o sea, me parece mucho más moderna la concepción de Godoy de lo que hacemos hoy, ¿verdad? A partir de ese día, todos los domingos del año, el museo va a estar abierto. Incluso hay domingos que tocaron 24 de diciembre, Navidad, Año Nuevo. Él lo mismo abrió. Solamente una vez en una de las revoluciones que estaban ahí nomás, cerró, y otra vez que hubo una lluvia que ya era tipo tornado, que nadie salía de la casa, ¿verdad? Entonces, 2, 3 veces máximo. Generalmente todos los domingos abría. Todos los domingos abría. Después él ya consiguió rubro. Cuando consiguió rubro, él ya empezó a abrir durante toda la semana y siguió abriendo los domingos, ¿verdad? Entonces digo nomás que esto es una gran lección para nosotros, para darnos cuenta que el domingo es el día que la gente tiene disposición de ánimo para, así como salir al parque, salir a trotar, bueno, ir a un museo de arte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos algo nos pasó en la historia, algún chip se dio vuelta, ¿verdad? Nuestras burocracias así tan estúpidas a veces, que terminamos con el horario bancario y el horario de 7 a 1, de 7 a no sé cuánto, porque a las 7 entra todo el mundo, porque así siempre fue, porque los escolares. Una tontería de no pensar en el usuario, de no decir este museo a quién le está hablando, para quién está abierto. Bueno, voy a hacer todo al servicio del usuario. Eso es algo que me impacta que en 100 años no aprendimos, porque este año se cumplen 100 años de la muerte de Godoy y no aprendimos. Bueno, el domingo a las 3:40 p.m., fíjense, yo me imagino que él primero tenía un problema de luz, porque él en un momento, él dice que a través de las ventanas, o sea, puso algunas bujías, ahí ya se conseguía, o sea, había luz eléctrica, pero muy complicado, no era como ahora, instalar acá y instalar allá. Entonces, puso algunas bujías y también se ayudaba con la iluminación natural de afuera. Y él sabía perfectamente que la luz le hacía daño a los cuadros, porque varias veces él dice, fui a cambiar lo que sea, el Macor, fui a cambiar el cuadro tal, porque ya le pegaba mucho el sol. O sea, él sabía mucho de conservación, y da para otro tema, el tema de la restauración, que es muy divertido cuando se pone a restaurar el Courbet, limpia el Murillo, limpia el Tintoretto. O sea, también las personas que hoy estudian Bellas Artes y que estudian restauración, porque en Bellas Artes se enseña, la escuela de restauración, digamos, tienen que conocer estos antecedentes. Porque ¿cómo te vas a ir a tocar una colección Godoy en el Museo de Bellas Artes y no sabes que eso ya tuvo tales y tales componentes, que además él escribe qué le puso y con qué limpió, ¿verdad? Y ya te pone qué capa sacó, ¿verdad? Entonces, bueno, a las 3:40, digo nomás que el horario está elegido para que todavía haya una cierta luz natural. Tuvo lugar la inauguración solemne del museo, con asistencia del presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Gondra, ministro de la Suprema Corte, los jueces, senadores, doctores Héctor Velázquez y Paiva, diputados Gabriel Baldovino, Carrillo, José P. Montero, bueno, después el cuerpo diplomático, un selecto grupo de caballeros y familias distinguidas. Después en la prensa van a poner toda la lista de todos los que estuvieron,
Y también la prensa en ese momento era muy fuerte, su amigo, ¿verdad? Eric Campos Cervera, que es el papá del poeta Eric, él era dueño de un periódico que se llamaba La Verdad. Y en La Verdad, él todo el día le caía al gobierno, diciendo de que no puede ser que haya una persona que viene, que pone a disposición una colección y que no le salen los rubros y que no le nombran a nadie y todo el día se plagueaba, ¿verdad? En La Verdad sale toda la lista de quienes estaban y le caen a todos los que no estuvieron. Por ejemplo, aprovecha Eddie para decir que Cecilio Báez no estuvo, ¿verdad? Y sin embargo, Cecilio, pobrecito, se disculpó en realidad. Se disculpó con una tarjeta porque estaba enfermo, qué sé yo, y después especialmente fue a visitar a Godoy un domingo y Godoy a la, toda la... Hay un micrófono ahí que se disparó. Ya faltan 7 diapos y terminamos, así que para no irnos de... Ya nos fuimos de hora, así que están disculpados aquellos que no se puedan quedar y se van. Les muestro algunas cositas más. Esto me parece muy interesante porque yo nunca había visto esta información en ninguna parte y está o sea, la encontré en los diarios, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? En 1909 ya estaba todo listo para abrir el museo y se suponía que el Museo de Bellas Artes iba a ser abierto con ayuda del Estado paraguayo, ¿verdad? Con ayuda del Estado paraguayo. Y el que más le apoyaba era Gondra, que era el ministro en ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores, Manolo, como le decía a su amigo, ¿verdad? Y Gondra era un tipo también cultísimo, ilustradísimo, y le encantaba y se pasaba yendo a mirar las colecciones. O sea, era un tipo enamorado de la colección y de la biblioteca. Bueno, pero ¿qué pasa? Un funcionario subalterno le hace decir, o sea, Godoy va uno de los días para ver si ya estaba el cheque para justamente pagar los alquileres y qué sé yo, ¿verdad? Un funcionario, sale ahí un funcionario, pero que yo te diga, en quinto nivel, ¿verdad? No era ni viceministro, ni director de área, ni jefe siquiera. Era como que te diga el que paga los sueldos. Va Godoy pregunta y le dice, no, esto al final se iba a hacer, pero al final no se va a hacer. Le dice, esto quedó, ¿cómo se dice? Quedó en visto para el mes que viene, le dice. Y faltaba poquísimo, Godoy se estaba preparando, qué sé yo, bueno. Godoy entra realmente enojadísimo, se ofende, se enoja, viene a la casa, vienen sus amigos, le empieza a contar lo que pasó a Mosqueira, le empieza a contar a Cecilio Báez, le empieza a contar a todos los amigos que vienen, todo el mundo se entera y le dicen, no, pero habrá sido una equivocación, ese pobre chico ni sabía, es un funcionario nuevo, él ni sabe. Y Godoy, con el carácter que tenía, decía, no, esa es la palabra del ministerio, no me interesa. No voy a hacer. ¿Para qué? Va Eric Campos Cervera, el de La Verdad, el que tenía el diario La Verdad, se queda con él toda una tarde, le escucha todo su plagueo y saca unas bombas atómicas contra el gobierno, diciendo que son poco menos que unos mamarrachos, ¿verdad? De lo último, y que como a una persona así honorable le van a hacer esto, y qué sé yo, un escándalo. Y después Gondra le hace decir que vaya a conversar, que no, que eso tiene arreglo, ¿verdad? Y Godoy, no hay caso. Ya se enojó y ya se enojó. Bueno, ¿qué pasó en ese enojo, verdad? Lastimosamente no tenemos tiempo para mirar todo el diario, obviamente, porque él dice, y bueno, voy a ver qué hago. Y él dice, les cuento que él dice, seguramente algo va a pasar, o no, no dice un ángel, pero dice como que un espíritu, como un algo va a venir a socorrerme. Él dice algo, ¿verdad? Bueno, a los 3, 4 días aparece un señor que él no conocía, se presenta, se llama Justino Bertet. Después él se entera que era el cónsul de Suecia, pero era un cónsul, digamos que también era empresario, entonces yo no estoy segura, parece que él estaba en Paraguay en realidad porque tenía tierras y era empresario, y era cónsul de Suecia como decir un cónsul honorario, ¿verdad? El Justino Bertet viene y le dice esto también entre comillas. Bueno, ahí están las comillas, ¿cierto? Ivana me puso unas comillas grandes para que se entienda que esto es lo que le dice Bertet. Le dice, funde usted solo el museo y la biblioteca.
Usted, Juan Silvano, instale su Museo de Bellas Artes y su Biblioteca Americana e inaugure al público y ponga al servicio de sus compatriotas, de los hombres de letras y de estudio de su patria. Y disponga, y ahí le hace una donación de 12,000 pesos fuertes, pero sin que yo aparezca ni figure para nada. Tampoco quiero que se sepa, porque no quiero hacerle mal, y mi deseo es que Silvano Godoy sea el único iniciador y autor exclusivo de la noble obra. Ustedes saben que tan así fue el Bertet, que al día siguiente Godoy se va a retribuirle la visita, porque esta conversación se dio en casa de Godoy. Y antes de esta conversación, Bertet le hace las preguntas, ¿y qué piensa hacer? Y dígame, ¿y no será que hay forma de alquilar algo? Y él dice, sí, sí, es que yo ya tengo todo, le dice, la casa de fulana de tal, de la señora tal, sobre la calle Estrella, ya tengo. ¿Y cuánto le pide? O sea, el Bertet primero hizo las preguntas clave y después le hace la donación. Porque con estos 12,000 pesos, él pagaba algo así como los primeros 6 meses de renta y de arreglos y de todo. Era como para, bueno, acomodate, pero el Bertet no le iba a soltar la mano, porque varias veces le ofreció, ¿verdad? Al día siguiente, Godoy va a visitarle y le lleva libros, regalos, qué sé yo, pero le lleva un recibo para que quede por escrito de que Bertet le dio los 12,000 pesos. Y el tipo así dobla el recibo y le devuelve. Y le vuelve a decir así muy amablemente, yo ya le dije, yo en esto no quiero aparecer, ni me mencione. O sea, no quería que ni siquiera en el día de la inauguración se le mencione al Bertet. Es por eso que el primer mecenas que pagó el primer museo del Paraguay de Museo de Arte, el Museo Nacional de Bellas Artes, quedó incógnito, quedó desconocido. Entonces, bueno, estará a la luz ahora a dar la luz con lo que les digo y con una publicación que estoy preparando, ¿verdad? Y lo otro que me pareció, ahí se me fue, perdón, el editor, Profecía es con C, el editor me hizo una mala pasada. El editor del programa, me refiero, ¿verdad? La caída del Murillo en la calle, pregunto, ¿será una profecía cumplida? Bueno, el 17 de marzo de 1909, miren la fecha, es antes de inaugurar. Yo le conté que iban en carros, con cajones y demás, iban varios carros, iban llevando todas las obras, de la casa de Godoy de la calle Libertad a la calle Estrella. Bueno, al iniciar la mudanza en la nueva sede, el carro de cargas tuvo un accidente con otro carro insólito. No había 3 carros, no había nada. En Asunción apenas había poquísimos autos, ¿verdad? Eran la super novedad. Bueno, con el poquísimo tráfico viene otro y le choca. Le tumba el carro y se cae. O sea, todas las cosas estaban bien aseguradas, pero se ve que el Murillo a lo mejor estaba envuelto en frazada o algo, no estaba cerrado bajo una caja cerrada, evidentemente porque salió disparado el Murillo. Se va y se rompe, pero ¿qué se rompe? Adivinen ustedes algo que no sabemos, el vidrio. Y uno dirá, ¿qué vidrio? Si toda la obra del óleo sobre tela no lleva vidrio. Bueno, ahora nos enteramos, ¿verdad? Después fui rescatando más información y tal cual. Todos los cuadros de la colección Godoy, así como muchos del Museo de Schiaffino, y eso venía ya como una práctica de conservación, todos llevaban un vidrio y el vidrio se le ponía en el passepartout. Y es por eso que además el passepartout tiene esa separación. Te permite como que quede, que el vidrio no se le pegue a la tela. Bueno, así que esta es casi una broma, pero a la vez pienso, pucha, tantas cosas podían caer y se cayó el Murillo, ¿verdad? Que años después fue asaltado y fue robado. Entonces, los objetos a veces hablan 100 años antes. Bueno, y ahora ya terminando, contarles que en 1909, una vez que ya terminó, ya se inauguró, ya estaba todo bien, el 30 de septiembre de 1909, a las 9 de la noche se casaron Viriato Díaz Pérez y Leticia, la hija más chica, la hija menor de Godoy, ¿verdad?
¿Y dónde se casan? Se casan en el Museo de Bellas Artes. Eran tiempos de revolución. Uno de los hermanitos, de los hermanos, digamos, de Leticia, ya era joven, ¿verdad? Se va a la revolución y estaba con Gondra, estaba al norte con 1000 hombres, dice todo eso. Dice, uno de los saloncitos, dice, a las 9 de la noche se dio inicio a la ceremonia nupcial. La concurrencia fue numerosa y selecta. Uno de los saloncitos estaba lleno materialmente de las ofrendas a los novios. Toda la gente venía y le dejaba regalitos, cosas, o regalazos, ¿verdad? En su mayor parte de amistades y relaciones de los novios. El ministro, don Víctor Soler, se condujo correctísimamente, igual que su señora. Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados y los doctores Báez y Eusebio Ayala. La fiesta se prolongó hasta medianoche ante las manifestaciones de la más admirables cordialidad. Bueno, acá hay un detalle. Primero, algunas cosas que no tuve ni tiempo de poner, pero se las cuento. Una, Alejandro Guanes esa noche hizo una serie de recitados y tal, o sea, escribió unas cuestiones especiales para la pareja. Eso después se publicaron y demás. Por otro lado, hubo todo, si ustedes se fijan, es un museo, o sea, es un casamiento en un espacio que no es para casamiento, o sea, no es el espacio ortodoxo de un casamiento. Es un casamiento donde no está la figura religiosa, donde no intervienen los curas, no interviene la iglesia. Es un casamiento donde está lleno de artistas, donde Alejandro Guanes va y recita. O sea, si nosotros vamos prefigurando y después imaginando y viendo qué pasó esa noche, porque después están los ecos de la prensa, los ecos de la chismografía, digamos, los chismes y demás, ¿verdad? Que entre paréntesis yo pensé que chismografía era una palabra de ahora que decimos. Y Godoy en su diario en un momento dice, no, pura chismografía, pone. Así que me alegré de que nos demos la mano en eso. Bueno, la cuestión es que yo les propongo que esto fue el primer happening artístico de la historia del arte paraguayo. Se los tiro a los artistas que estén escuchando, a los curadores. Hagan algo con eso, hagamos algo, no sé. Pero el primer happening de la historia del arte paraguayo fue el casamiento de Viriato y Leticia. Fue un desafío a la sociedad, o sea, que el casamiento no sea religioso. Fue un desafío de mucho peso, digamos, pesado, diríamos. Levantaba así muchas críticas. Fue un desafío a lo mejor masónico, porque ahí está la masonería de Viriato, la masonería del suegro, ¿verdad? De Godoy. En ese momento, Bogarín estaba haciendo un trabajo, justamente, Juan Cipriano Bogarín estaba haciendo un enorme trabajo, bueno, y hace años, venía décadas, ¿verdad? Recorriendo para justamente juntar como a la grey, digamos, religiosa, ¿verdad? Para que la ciudadanía no pierda todo lo que la guerra destruyó. Bogarín se propuso reconstruir la nación también desde el punto de vista religioso. Y hay que decir, también Bogarín tenía como una disputa simbólica con este grupo de coleccionistas, porque Bogarín empezó a coleccionar también no solo arte histórico, sino objetos históricos. Vayan al Museo Monseñor Bogarín y vean las maravillas que hay de los próceres, por ejemplo. O sea, cómo él se ocupó de visitar a los descendientes y de atesorar en ese museo no solo arte sacro, sino también objetos históricos. Es decir, acá podemos ver una disputa de quién y cómo se relata, quién tiene el poder sobre la narrativa de la nación. ¿Quién va a relatar y cómo vamos a relatar? ¿Cuál es el país que estamos pergeñando, diseñando? Obviamente que el mundo, digamos, de la burguesía, de las élites liberales y librepensadoras y demás, tenían otra postura, ¿verdad? Y de las conquistas de los derechos y libertades individuales, derecho a la tierra, un montón de cosas. Y obviamente la iglesia tenía otra. Entonces, fíjense cómo en el coleccionismo se refleja la disputa por el poder también de la narrativa, ¿verdad? El 25 de septiembre de 1909, esta mañana partió Gondra al norte con 1000 hombres. Quinto, que era su hijo,
Junio Quinto se llamaba. Quinto acompaña a don Manuel, a Gondra, ¿verdad? Los colorados capturaron un vaporcito en aguas brasileras. Es parte también de su diario. Y bueno, ya con esto prácticamente vamos terminando. Contarles brevemente que el Calvario de Sagunto de Santiago Rusiñol de 1910 es el cuadro más grande que ven a la izquierda. Para las personas que no fueron al Bellas Artes, el Rusiñol es el cuadro que vemos a la izquierda de gran formato. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque también los libros, si ustedes van a los libros de la historia del arte del Paraguay, van a decir de que, y mismo en una biografía que hay de Alborno, dicen que Alborno fue el que hizo el arreglo con Rusiñol, incluso pactó el monto para que no le cobre tanto y para que le den cuota a Godoy, como que él le estaba haciendo un favor y qué sé yo, ¿verdad? Pero esas son las historias que se contaron después de que Godoy murió. Otra cosa que cuentan, y que incluso Josefina Pla se hace eco, ¿verdad? De que Godoy tenía una propiedad en la Argentina y que hizo un canje, como no tenía el efectivo, le propuso cambiar el cuadro por la propiedad. Que después Rusiñol vendió la propiedad y que después había un vuelto, digamos, había mucha plata por esa propiedad y que Juan Silvano no quiso recibir esa plata. O sea, hay varias historias que se cuentan sobre las compras que hacía Godoy a varios, también a Moreno Carbonero, a varios, donde está mucho esta fantasía de cómo se pagaba y que las tierras y que valía mucho más y que con una estancia compró un cuadro. Bueno, en este diario íntimo, Godoy es absolutamente minucioso de cómo le conoció a Rusiñol, que en ese momento era 1910, cuando él se va al Congreso de Americanistas, con quién estaba, a dónde salieron a comer, toda la relación que se da con ellos. Y no solo eso, sino que va anotando todos no los pagarés, él no le hizo pagarés, serían recibos, ¿verdad? O sea, Rusiñol, como dice él, fue tan caballero que me permitió pagarle en cuotas. Entonces él ahí ya le entregó una plata. Después, días después, o a una semana le entregó otra, a los 2 meses otra, y está todo consignado. Incluso el correo que utilizó y decía, por ejemplo, hoy va por el vapor Saturno, ¿verdad? La encomienda especial para Rusiñol, donde le mando tanta plata. O sea, él pagó todo y después dice, por fin terminé de pagar la cuenta. Él pagó la cuenta con dinero, con efectivo pagó. Entonces, es para tirar nomás acá en esta tertulia ya tarde, ¿verdad? Una tertulia tardía, para decir que, bueno, hay cuántas cosas que quedan en el mito y que uno repite y repite y repite y repite y finalmente hay que buscar otras fuentes. Hay que siempre buscar fuentes más originales. Bueno, brevemente también, porque ya estamos fuera de horario, contarles que efectivamente los artistas paraguayos como Alborno y Zamudio regresaron por esos años, entre 1908 y 1909, bueno, ellos regresan al Paraguay y Godoy les hace, claro, una persona mayor, estos eran todavía jóvenes, Godoy les hace como una especie de padrino, o sea, ellos fundan un instituto de arte y, por ejemplo, le piden a Godoy que haga la apertura, o sea, Godoy atraía público, se aseguraban de que iban a tener también gente interesada, que iba a venir, o sea, ellos se estaban como insertando en la sociedad y Godoy en eso fue muy generoso, pero hay que decir lo mismo que dicen los curadores y los artistas que estudian en la historia del arte argentina, ese periodo, hay que decir lo mismo que Schiaffino. O sea, Schiaffino no les compraba la obra a los argentinos que venían incluso premiados de afuera, y Godoy tampoco les compraba la obra a estos muchachos, y me da muchísima pena porque Godoy jamás iba a colgar en su pared nada que fuera inaceptable, digamos. Una mala obra de arte, él, por más que sea regalo ni regalado. Sin embargo, él recibe en regalo y cuelga las obras de Alborno y de Zamudio. Y Alborno varias veces le dice,
quiero hacerte tu retrato, quiero hacer tal cosa, estoy haciendo personajes históricos, o sea, le va tirando ahí como las indirectas y Godoy se mantiene ahí y por lo menos hasta 1911, 15, les puedo decir que seguí bien el caso, no le compró obra. Si después compro obra, voy a consignar y voy a arreglar, ¿verdad? Pero todos esos primeros tiempos, esta gente tenía que vivir pobremente, instalaron un atelier entre los dos y tenían que vivir de tratar de hacerle el retrato a alguien, que caiga a alguien, que caiga alguien que quería hacer un regalo a la hermana y el regalo era que le retrata a la hermanita. Cosas así, ¿verdad? Y para ellos, que ya habían estado en Europa, que ya habían tenido cierto roce y demás, para ellos era así como bastante humillante. O sea, ellos comentan, tipo, tenemos que vivir solo a hacer retratos, ¿verdad? O sea, no era eso lo que ellos pretendían decir como artistas. Y bueno, son cosas que hay que aprender a mirar de otra forma. Y con esto terminamos, que es una reflexión final de decir que este personaje, hay otros, pero coleccionistas como él, por lo menos en el Paraguay, fue muy importante, muy controversial, pero encarnó en sí mismo esta cuestión del coleccionista, el amante político, digamos, el amante de arte y apasionado por la política. O sea, nunca pudo, digamos, desentramar esto que estaba muy liado en su vida. Fue un revolucionario nato, fue un seductor nato, porque finalmente, si ustedes ven a todos los que le hizo la revolución y al mismo lo tiró después o lo hace subir o le consigue alguna relación, o sea, siempre estuvo involucrado en política internacional y en lograr su sueño que era museo público, biblioteca pública. El archivo ya existía, él lo organizó muchísimo, trabajó muchísimo, como digo, por el patrimonio cultural y tiene toda su otro lado que para una biografía de él hay que entrar en toda la parte política, en el asesinato a Gil, en de dónde quitó la fortuna, o sea, ahí uno puede entrar a investigar un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que yo les traje es como extraer de este perfil tan polifacético, tan complejo, su rol como coleccionista y cómo este coleccionismo siempre estuvo involucrado, interconectado con la política. Así que acá tenemos esta última imagen habla muy bien de cómo él se hace retratar. Miren a la izquierda el retrato y van a reconocer la fotografía que él se hace de un montón de fotografías. Esta es la que él elige. Él tenía esta misma foto con varias poses. Y finalmente él elige esta fotografía donde él está sujetando el libro. Tiene ese fondo que estaba en el estudio de Castillo y Freitas. Hay simbología masónica. O sea, hay mucho ahí que estudiar. Y si ustedes ven a la derecha abajo, a la esquina de la derecha abajo, ustedes ven que hay algo así como fuego, como algo raro, como que no sabemos, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el artista con eso? Pero hay muchos símbolos masónicos, me dijeron los propios masones, y este es un caso más de que una persona va creando la imagen para sí mismo y para la posteridad. O sea, él estaba más preocupado de cómo iba a ser recordado que cómo en ese momento trataba con, como él dice, sus enemigos, los jesuitas y todas esas palabrotas que de repente dice para los enemigos. A él le preocupaba mucho más qué se iba a decir de él un día como hoy, porque son 100 años de su fallecimiento. Así es que yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias. Excelente, Alejandra. Excelente. Permitime felicitarte. Muchas Excelente gracias. excelente el trabajo. Realmente un orgullo para el ICOM Paraguay comenzar sus actividades con estas dos charlas fabulosas. Y mucho que seguir investigando y bueno,
Valoro Sí, muchísimo tu trabajo porque sé que esto es realmente buscar, buscar y sí, buscar. No hay nada escrito así oficialmente sobre esto, entonces eso hace que tu trabajo tenga muchísimo, muchísimo valor. Mis sí. felicitaciones en nombre del ICON y en el mío propio. Buenas Mu- noches a todos y muchas gracias por acompañar. Muchísimas gracias, María Gloria. Veo que están comentando. Si alguien quiere hacer algún comentario audio, súper bien. Abrimos el debate si quieren o si no, nos vamos a tomar un cóctel, como decía él. Él siempre me hace gracia cómo se expresa, porque cada vez que ponía la palabra cóctel ponía entre comillas, como diciendo, vienen mis amigos y les voy a preparar un cóctel. O sea, muy, muy ahí remarcando el refinamiento en la forma de preparar el té o el café, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es que bueno, con esto nos vamos despidiendo. Gracias nuevamente al FUNDEC, gracias al ICOM Paraguay, Consejo Internacional de Museos, gracias también al Estudio Museografía que me acompaña, Ivana Cerrati, Federico Marino, y bueno, nos vemos en la próxima, esperemos seguir, tener novedades para la próxima, porque esta investigación continúa.